Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos un día más en Televisión Marchena y hoy vamos a hablar sobre la historia de la fotografía en nuestro municipio, la historia de la fotografía en Marchena. Tenemos a una persona que sabe mucho de este tema porque ha trabajado durante muchísimo tiempo en buscar y en documentarse en fotografías de la historia de nuestro municipio. Se trata de Oliver Tobar. Oliver, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bienvenido a Televisión Marchena. Ya ha publicado varios libros, ¿no?, relacionados con la fotografía. Sí, ¿Cuántos ya? Bueno, la verdad, este va a ser mi sexto libro en total, pero en relación a la fotografía se puede decir que Instantánea, pintar con instantáneas de una vida, el libro que editamos, bueno, editó la familia de Lupe, se editó en referencia para su padre, Juan Antonio Campos Pina, y se hizo una recopilación, Luis Camacho y yo, Luis Hurtado, perdón, y yo, hicimos una recopilación de las fotografías que tenía en su archivo y demás, y entonces pues publicamos ese libro como una referencia a un fotógrafo que ya había fallecido y consideramos bien hacerle un recordatorio a su legado y a su arte fotográfico. ¿De dónde te viene la afición a la fotografía, Oliver? Bueno, siempre me ha venido la afición a lo que es la imagen, siempre desde el cine, desde pequeñito, en el Cine Planelle me marcó. Y siempre me han encantado las películas, desde que teníamos el VHS y alquilábamos las películas, el tema de la imagen, y después mis primeras cámaras de fotos, hasta que ya me fui especializando un poco más ya, y ya no me veo sin una cámara de fotos, vamos. Tu último trabajo se va a presentar el próximo 12 de junio en la Biblioteca de Marchena, Historia de la fotografía en Marchena. Sí, eso, hay veces que algunas veces me comentan, lo he estado pensando estos días, la gente cuando te dicen, bueno, es un libro local, no tiene un alcance como una novela importante que tenga éxito a nivel nacional o demás. Por un lado lo piensas, pero lo he estado recapacitando y digo, bueno, pero es que al final el hacer un libro local está teniendo bastante buenos resultados, está teniendo muy buena aceptación. Por ejemplo, si el libro lo hubiera realizado sobre la fotografía en Sevilla, realmente no sé qué alcance tendría sobre fotógrafos históricos en Sevilla en cuanto al público sevillano. No sé cuántos libros real vendería. Y al ser un término local, parece ser que ya nada más por decir local se va a vender menos ejemplares, cuando no estoy de acuerdo. Estoy viendo que es al contrario. Al ser un tema tan local, pues la gente, los ciudadanos se están involucrando bastante, cosa que estoy muy agradecido. Y por lo tanto creo que el tema de investigar las zonas locales pues de agradecer y oye, que tiene su alcance también, ¿no? Porque realmente nos interesa conocer lo cercano, lo nuestro, ¿no? Algo claro, que sentimos como nuestro. Claro, exactamente. Al hacer una recopilación de esas fotos, cuando tú descubres un fotógrafo de Sevilla, lógicamente es importante, como hago algunos detalles en el libro, pero cuando realmente descubres fotógrafos marcheneros, hasta 8 creo que he identificado aquí en Marchena, que instalaron su casa fotográfica, su estudio aquí, que retrataron a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros abuelos, pues para mí es más satisfactorio, es más cercano, no es más investigar esa zona más cercana de aquí. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a la investigación en este libro? Bueno, en total, desde que empecé el proyecto han sido 8 años. Pero claro, muchos años han sido en vano, ¿no? Ha sido el tema de la pandemia 2020, 2021, el año pasado casi, son años que no le he dedicado prácticamente nada. O sea, son 8 años desde el inicio, digamos, hasta que ahora le pongo la finalización. Pero, lógicamente hay años que le he dedicado muchos meses y hay otros que le he dedicado menos. No ha sido una cosa que me haya tenido, porque el tema de otros libros yo suelo investigar, a lo mejor tardo un par de años aproximadamente, porque vas viendo el temario, vas investigando hasta que le pones una fecha de fin, porque en un libro nunca le puedes poner una fecha fin, no sabes cuándo acabar. Yo lo comentaba anteriormente con otros investigadores como Javier Gavira, Fernando Alcaide, y comentábamos que cuando se le pone fin a una investigación, porque eso es lo bonito también, que nunca se termina de investigar. Es más, incluso me han salido fotografías ahora nuevas sobre este libro que ya estaba en imprenta, precisamente me van saliendo fotografías todos los días. Pero hacer algo, una recopilación fotográfica, ha costado su tiempo. Por lo que me gustaría agradecer a más de 90 familias, porque hay que llegarse casa por casa. ¿Usted tiene alguna fotografía? Pues sí, pues mira,
Entonces es un trabajo arduo, no es algo que te vengan las 90 familias a tu casa a decirte tengo un archivo fotográfico en mi casa, sino simplemente vas investigando, vas tirando de hilo, quién puede tener, quién no puede tener. Entonces eso lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Es una recopilación que tú recopilas esas fotos, te las llevas a tu casa con el permiso siempre de estos vecinos que me han facilitado esas fotos para yo escanearla a buena resolución, porque no vale lo que está en digital por internet a mala calidad, que ahora cuando ya haces una maquetación te vas dando cuenta, las fotografías tienen que llevar un proceso de catalogación, de ese escáner a alta resolución, y no es fácil que una familia te deje 1 o 20 fotos de sus antepasados, somos más celosos en ese caso, es comprensible, a una persona que ya voy siendo de su confianza para que me ceda esa foto, la escaneo en el tiempo mínimo posible y se la devuelvo lo más pronto para que esa familia, bueno, que esté tranquilo, que ya están de vuelta las fotos, y es un compromiso cada vez que yo tengo las fotos de una cierta antigüedad y que quiero devolverla lo más pronto posible. Entonces, pues me gustaría agradecer a esas más de 90 familias que han cedido. Y todavía seguro que hay muchísimas más que cuando salga el libro, seguramente que te llegue alguien diciéndote, uy, pues yo tengo una fotografía que te hubiese venido muy bien para el libro. Seguro, pero que siempre estoy abierto porque sigo ampliando ese libro, sigo modificándolo, sigo ampliando algún dato nuevo. Esto nunca se para, es lo bonito de esto, aunque ya esté en imprenta, pero mi propio archivo digital va actualizándose, nunca paro. Y entonces yo sé que en este caso, cuando se dice, bueno, ya está todo investigado sobre Marchena, o ya está la fotografía, está todo descubierta. Nada, nunca se termina. Ya te digo que no, porque todavía hay muchas personas que tienen muchos archivos en su casa y espero que se puedan descubrir. Es más, hago referencia en el libro a muchos archivos que los tengo localizados con nombre y apellido y fotografía que por distintas cuestiones no me la han podido ceder, lo que es la foto. Entonces, está la investigación realizada, pero en sí la fotografía no se ha podido visionar. Pero bueno, espero que algún día a lo mejor este libro pues abra un poco más los ojos a que se nos siga facilitando ese tipo de fotografía, porque al final el objetivo que esto hacemos los investigadores, bueno, el escritor y demás, es compartir. Toda persona, el que canta, comparte para vender discos y el que escribe para que la gente lea. Esto no nos sirve de nada. Si yo tengo esta recopilación en mi casa, en ese propio archivo, ya en mi casa escaneado y demás, es muy importante para mí porque para mí es muy satisfactorio, pero ¿qué hago yo con esto? Hay que darle hay que compartirlo. La palabra es compartirlo. Si no, es como si no existiera realmente. Porque exactamente. Es algo que tú tienes guardado en tu casa para ti, pero no hay constancia de que exista esa documentación. Es más, me gustaría, si me lo permite, bueno, hacer un poco llamamiento porque, por desgracia, hay compañeros, amigos que ya han fallecido y que tengo constancia que tienen buenos archivos, porque ellos mismos me habían facilitado ya anteriormente fotografías y me decían que tenían más. Pues que entiendo que la situación no es fácil llegar a una casa, una persona que ya no está, de que llegue otro investigador, pero que se nos facilite de alguna forma, porque hay que ver qué solución le vamos a dar con estos archivos que tenemos todos, ¿no? El día de mañana hay que darle una salida, ya se llame donarlo al archivo de servicio de biblioteca pública municipal, para la fototeca municipal, ya se llame a un museo de Bellas Artes, a la fototeca de Sevilla, a donde sea. O esa familia dedicarle el tiempo, que la mayoría no lo tiene, o tienes que encontrar un hijo tuyo que tenga ese mismo interés que tú, por seguir esa afición, que no es tan fácil encontrar ese tipo de casos, y que le dedique ese tiempo que le dedicamos nosotros, que desinteresadamente se lo dedicamos. Entonces, pues que de alguna forma, ya le digo, tienen varias opciones, o coger todo el archivo que tiene y donarlo a donde ellos consideren, o al investigador o persona que ellos consideren de su confianza, que si puedo ser yo mejor, pero que si es otro investigador, otro compañero, el día de mañana pueda publicar, el sentido es llegar a publicarlo. Que le abran las puertas, por favor, le abran las puertas para seguir investigando. Porque aunque te diga, bueno, yo lo que tengo es una foto de mi abuela, pero esa foto está filmada por un fotógrafo, la podemos fechar, la podemos relacionar con otro tipo de fotografías. Para nosotros es muy importante esa investigación y que se nos ceda. Y que siempre va a ir con el nombre de la colección de esa persona. Si ellos quieren seguir conservando, pues esto pertenece a la colección de esta persona, pero sigue con el nombre cedida por esta familia y ya está.
¿Cuántas fotografías quedarán todavía por descubrir, Oliver? Muchísimas, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, porque te vas dando cuenta con esta investigación que yo he realizado que salen muchísimas, y mientras más te salen, más vas relacionando un autor con otro, el tipo de passepartout que utilizaba, el tipo de fotografía, y vas enlazando, vas uniendo, y para nosotros es muy importante, yo te digo, que van a salir imágenes inéditas, no son muchas, porque cuando se habla que es una imagen inédita, es muy difícil catalogar que es inédita. Pero sí es verdad que hay varias que son muy buenas, que considero que sí son inéditas, que están en casas particulares, que han tenido ese recelo y ese cuidado con esa fotografía y no se la han enseñado prácticamente a nadie, hasta que yo he llegado y entonces he descubierto que son verdaderas maravillas. Y eso ya lo descubrirán algunos cuando decían, de Marchena ya no se puede investigar más de fotografía, que es lo que ha salido. Pues van a salir una foto realmente asombrosa, ya lo digo. ¿Qué sensación te da cuando descubres una fotografía que tú ves Bueno, que es un tesoro? Bueno, para mí es como, igual que la arqueología, que es otro tema que me encanta mucho, el descubrir algo, el arqueólogo que descubre algo, es que eso es un sentimiento muy agradable, ¿no? De satisfacción, cuando yo descubro una foto, y lo miro, está firmada por el fotógrafo que llevaba muchos años investigando. Este fotógrafo, por ejemplo, hay uno que solo consiguió 2 fotografías de ese fotógrafo, 2. Sin embargo, hay otros que a lo mejor tengo cientos. Por ejemplo, Luis Díez, que ya fue un fotógrafo que ya descubrí con el tema del cartel del Corpus en 2018, que algunos de las personas mayores sí lo conocen cuando tú le hablas de ello, pero la mayoría no lo conocía o no se había puesto en valor a esta persona. Y es la persona que más retratos hizo en Marchena, la persona que, bueno, retratos de personas en estudios y en calles. Es increíble lo que ese hombre, ese archivo tiene, y he descubierto, pero hay otros fotógrafos que no sé por qué, pero tengo tan solo 2 fotografías, que no significa que no tenga más fotografías, pero de momento 2. Y hay otro que he descubierto que es el que digo yo que son fotos inéditas, con una calidad tremenda de la década de 1910, y son impresionantes. En un sitio en Marchena nunca antes visto, ya lo estoy adelantando. Puede ser que tengamos en casa alguna foto de nuestros abuelos y nosotros no le demos importancia, no le demos valor, porque estamos acostumbrados a verlas desde hace muchísimos años y pensamos que no tiene ningún valor, pero puede ser que llegue una persona como tú y viendo esas fotos sí le dé ese valor, que quizá que los dueños, los propietarios de esa fotografía no se lo den. Claro, claro. Yo, como es mi afición, digamos, es mi de esto, yo siempre le voy a dar más valor que cualquiera, ¿no? Porque al descubrir fotos que solo hay 2 fotografías de ese fotógrafo y tú lo tienes en tu casa, tú no le prestas ninguna atención, pero para mí tiene todavía más valor porque digo, es que solo he descubierto 2 fotografías, que no significa ni que sean mejor que otro fotógrafo, pero sin embargo, pues ver la firma y sobre todo se agradece mucho, porque cuando también hago una selección al final, porque el libro se compone de varios temas, digamos, uno es los fotógrafos que tuvieron su estudio aquí, como digo, los fotógrafos que pasaron por Marchena, ya sean como fotoperiodismo, ¿no?, que se hacía en aquella época, que pasaban por toda España, y tengo sobre unos 16 catalogados de fotógrafos que pasaron por aquí. Y después pues están fotógrafos sevillanos, que la gente iba y se hacía un retrato en Sevilla, familiar o lo que sea, pero que para mí es importante porque, bueno, ya selecciono ese fotógrafo de Sevilla que hizo una fotografía a un marchenero. Entonces son cosas realmente... entonces cuando descubres una foto, que al final hago una selección de fotos de autores anónimos, por la calidad que esas fotografías tienen, no las podía dejar afuera, pero te da coraje, porque lo que te da valor es la firma después del fotógrafo cuando descubre, ostras, y que está firmada, y que veo yo que aquí no pueden decirme nadie, este no es de este fotógrafo. Pues sí, es que están firmadas. Entonces añade una calidad al libro. ¿Y cuál es la fotografía más antigua de Marchena de la que tú tienes constancia, Oliver? La fotografía más antigua es una de las que ya te decía, que pertenece a un archivo particular, que no es, que me han cedido algunas, 2 o 3 fotos me cedieron, y lo agradezco, pero no las cientos de fotos, y cuando digo cientos son cientos, de una calidad tremenda, con el fotógrafo más antiguo afincado aquí en Marchena, que es de 1844.
tengo catalogado el número de archivos, quién sale en la foto, quién es el autor, etcétera, etcétera, etcétera. Como esas muchas. Pero bueno, entiendo que como pertenece, lo que habíamos comentado antes, al pertenecer a una colección particular es complicado. Porque lo primero es que te dicen que ellos no tienen tiempo, los familiares, de dedicarle un estudio de primero buscar entre miles de fotos, a lo mejor esas 100 de Marchena. ¿Dónde están? Están en papel, pero ¿dónde están situadas? Catalogarlas, escanearlas, porque yo a día de hoy sí lo tengo todo, mi colección propia, que yo me he hecho de mi propia colección, la tengo toda ya escaneada en digital, por si ese archivo, ese papel se me pierde físico, pues yo lo tengo digitalizado ya. Entonces, para mí sí es fácil. Si algún día viene otro compañero, me pide permiso para una fotografía, para otro libro, lo tengo fácil, porque ya lo tengo catalogado, digitalizado y demás. Entonces, es difícil para esa familia el decir, oye, yo le tengo que dedicar esto a un tipo, pero que incluso yo lo pagaba, que yo lo decía, que el proceso de escaneo, de búsqueda, oye, esto que vale 20 euros por foto, por ponerle un precio que se nos está pagando, ¿no? Y hay que pagarle a esta persona, bueno, yo le pago por su tiempo, ¿verdad? Que yo lo entiendo, pero claro, o por lo menos dejarnos nosotros que, ya te digo, que invirtamos ese tiempo en hacer esa catalogación, ese escáner y darle salida, porque ya digo, el libro es verdad que podía haber quedado bastante mejor si esa colección pues se hubiera ampliado en esa cantidad enorme y buenas de fotografías. Esto da opciones a futuras nuevas ediciones de otros libros. Sí, que todavía estoy abierto a estas personas, bueno, y siempre agradecido, porque es comprensible las personas que, ya te digo, que por cualquier motivo no te las puedes ceder, porque no encuentra tiempo libre para hacértelo, pero que siempre tengo esperanza en que siga abierto esa invitación a que nos puedan ceder ese archivo, porque al final lo que decimos, esa fotografía en tu casa, guardar en un cajón o en la latita de membrillo, como decimos. Sí, un clásico. ¿Para qué vale eso? Realmente, ¿para qué vale? Otros nos quieren hacer una foto de un familiar, bueno, ¿y mi abuela para qué la vas a poner? Es la forma de vestir que se llevaba en sus tiempos, el peinado, el retrato, la calidad artística de esa foto, la firma del fotógrafo, es que son muchos detalles que podemos extraer de esa información. Oye, Oliver, esto requiere, como tú has dicho, de muchísimo tiempo, esfuerzo y dinero. De costearse el editar un libro no es barato. No. Requiere, además de tiempo, requiere un esfuerzo económico también. En este caso, por tu parte, ¿cómo se ha financiado la edición de este libro? Bueno, el libro también es verdad que ha tardado tanto porque es el libro que más, no es que me haya costado más tiempo lo que es la investigación en sí, de sacar en la investigación los distintos fotógrafos, sino más bien es esa recopilación de la foto, pero lo que sí es verdad que te lleva mucho tiempo el investigar esto y mucho desembolso económico, porque tenemos que agradecer, por ejemplo, al Servicio Público de Archivo Municipal, de que hay otros investigadores que llaman y te facilitan una foto sin cobrarte nada, pero muchos archivos se han pagado cantidades buenas e importantes, porque si a lo mejor te piden por una fotografía 30 euros, un escáner por una foto, 30 euros, y descubres 20, como descubrí yo en un archivo, que ya aprovecho para dar las gracias a Pepe Parra, a Diego Cortés y Manolo Maqueda, que en aquel tiempo me facilitaron esa financiación, porque era un dinero económico importante, simplemente para que te escanearan 20 fotos, a buena resolución, con los derechos para poderlo publicar en un libro, porque si tú lo pides a título personal es más económico, pero si lo pides para una publicación te cobran mucho más. Entonces, después en mi propia colección, que yo ya me he hecho con mi propia colección, porque hay personas que tienen sus colecciones porque han sido heredadas de sus padres, de sus suegros, personas que le han dejado heredado un periódico antiguo. Ellos realmente no han sido los coleccionistas han sido esa persona que a principios del siglo XX coleccionaba esos periódicos, esos documentos, esas fotografías, y llega ahora su hijo o un familiar y se lo dona. Se encuentra un trabajo ya hecho. Claro, entonces yo he partido prácticamente de cero. Desde que mi afición 2012 a la investigación, yo empecé a recopilar fotografías y tengo ya muchísimas y yo ya la catalogo como mi colección propia personal, que me ha costado un buen desembolso económico porque todo va a base de dinero. El comprar en anticuario en una casa, esta vale 20, esta vale 30, esta vale 40, foto por foto, ¿para qué?
para tener después todos esos derechos y libertades en poderla publicar ahora en el libro y decir, yo tengo los derechos de esa fotografía. Pues, por ejemplo, yo he visto fotografías en digital que están publicadas por ahí, pero en realidad, si yo tengo el papel en sí de esa foto, el que tiene los derechos soy yo, porque esa foto no se conoce en papel, en digital, en otros sitios. Sin embargo, yo sí la tengo, la he conseguido, y digo, pues mira, pues esta foto sí la tengo yo ya en mi propia colección. ¿Y cuáles son tus líneas de investigación para buscar fotografías? O sea, ¿Internet te sirve? ¿Puedes buscar Todo. ¿Puedes encontrar todavía fotos de Marchena Claro. En la red, por ahí, en el universo? En este archivo que ya comentaré en el libro, ahí es donde descubro esas 30 fotografías hace ya varios años, de la década de 1920, donde se ve un escenario fantástico en la calle San Sebastián, la calle Rojas Marcos, con la gente en la calle, unas fotografías que fueron increíbles, que después ya se filtraron por las redes sociales y demás, y ya no son inéditas, pero que en ese momento sí eran unas fotografías que para mí me impresionaron, y ya busqué a estos patrocinadores que me ayudaron a, ya te digo, a poder tener los derechos de esas fotografías en internet, y todavía sigo buscando en archivos por ahí ¿Y qué pone en Google? ¿Fotos de Marchena o no? ¿Cómo se encuentra? Bueno, eso es mucho, eso es desde el autor, desde la fotografía, desde buscar los archivos, desde preguntar en archivos distintos. Por ejemplo, el libro que se sacó de Azpiazu fue un descubrimiento prácticamente de un vecino, José Manuel Castro Baco, que yo recuerdo, si la memoria no me falla, en 2015, que estaba yo aquella noche en el Facebook, y me acuerdo mi amigo Scotty, ya fallecido también, muy aficionado a la historia local y demás, pues compartí una foto de Marchena de principios del siglo XX, finales del XIX. Cuando yo vi aquella foto, ¿esto de dónde ha salido? Dime, esto es inédito, esto es maravilloso, esas personas, esas caras, esos vestuarios saliendo de San Agustín, aquella fotografía. Entonces, pero ya estábamos todos preguntando los amigos, pero Scotty, por favor, pero ¿de dónde ha salido esta maravilla? Y ya contestaban otros amigos de ese Facebook, Scotty, pero por Dios, ¿por dónde? No, pues esto es José Manuel Castro, que es una persona amante también a la historia, que hizo sus indagaciones y dio con el archivo que está en Vitoria-Gasteiz, ese archivo espectacular. Espectacular. Un descubrimiento importante. Porque Azpiazu fue, bueno, es brutal en cantidad, porque ya después, claro, cuando vas viendo esa fotografía, tú dices, pero que hay una, dices, pero después dije, pero que hay dos, pero que hay, y te la iba dando muy poquito a poco, y cuando ya te manda el enlace y te mete, dices, pero que aquí hay 100 fotografías, Dios mío, esto es totalmente increíble. Y ya después, pues, el Servicio de Archivo y Biblioteca, pues, publica este libro, porque hay que dejar ese libro, hay un buen libro escrito y no vale con la recopilación, como decimos en las redes sociales, sino hacer lo que yo he hecho, es catalogar esta recopilación de todos esos fotógrafos y convertirlo en un libro. Entonces, lo de Azpiazu en cantidad, ya no solo en cantidad, porque las cosas no se miden la cantidad, miden más bien la calidad, pero es que tiene una calidad fotográfica, yo que soy aficionado a la fotografía, aparte de lo que es la historia, brutal. Brutal, no solamente lo que es la calidad artística de la foto, sino lo que retransmite esa foto y los sentimientos que refleja esa foto. Y Azpiazu fue, bueno, tremendo. A nivel nacional después va descubriendo fotos en Sevilla, Madrid, Barcelona, París, y tuvo muy buen recelo. Este hombre lo hizo muy bien, porque hizo su visita por toda España, su gran colección fotográfica, pero aparte conservó esos negativos y los cedió. Volvemos a lo del principio de antes, de las colecciones privadas y demás. Tuvo ese recelo de cederlo a un archivo oficial de no sé qué y que hoy en día llegara a nuestras manos en perfectas condiciones, porque si este hombre los hubiera cedido a lo mejor a un familiar, pues volvemos a eso, a lo mejor se hubieran perdido. ¿Cuántos Azpiazu habrá por ahí, ¿no? que se han perdido, ¿no? Claro, por ejemplo, este tal Luis Díez, pues no hay un archivo propio de Luis Díez. Ahora sí yo lo he recopilado. Digamos que ahora sí está ya el archivo Luis Díez, de lo que yo tengo, ¿no? De mi propia colección y de las personas que hemos recopilado. Pero por la circunstancia que sea, y eso que es posterior, pues Luis Díez ya estaba, bueno, ya hacía fotografía en década 1910, 1920, ya hacía fotografía después de Azpiazu. Pero el hombre, por circunstancias que desconozco, pues no tuvo ese mantenimiento con ese archivo, cederlo en tal sitio.
y los familiares los desconozco quiénes son, que tendrán que aparecer, seguro. Habrá familiares que ya no están en Marchena y a lo mejor ojalá nos vean y digan, oye, que yo soy un hijo de Díez, apellido Díez, y yo tengo el archivo tal de mi abuelo, tatarabuelo, Luis Díez, y lo tengo en tal sitio. Y entonces, ojalá cualquier día hagamos el llamamiento y nos llegue esto, porque también alargar, porque este Luis Díez, el padre era José Díez de Olivares y era natural de Plasencia. Cuando yo me pongo en contacto con el Archivo Municipal de Plasencia, me mandan un libro de este tal José Díez de Olivares, que fue el pionero, finales del siglo XIX, 1890, con una fotografía fantástica, y tiene un hijo que es José, un hijo que es Manuel, y ahí se queda. Y entonces me contacto yo, le digo, oye, ustedes sabéis que Luis también era hijo de él, porque se casó de segunda, él tuvo dos mujeres. Lo que tengo que concretar ahora mismo, la primera o la segunda, ¿no? Los motivos por qué le llevó a Luis de Plasencia, primero aprendió el oficio del padre, igual que los dos hermanos, José y Manuel, pero no desarrollaría gran cosa en Plasencia cuando por motivos que desconozco se viene a Marchena. Se casa con una marchenera y aquí es cuando en la misma Plaza Ducal monta primero su estudio fotográfico, después lo monta en la calle Rojas Marcos, zona de donde estaba la plaza del ayuntamiento actualmente, por ahí aproximadamente, y entonces esta persona se viene aquí, desconozco los motivos, y realiza su... Entonces, claro, allí en Plasencia no... incluso el mismo sello de 10, ellos utilizaban 10 Plasencia, pues cogió 10 Marchena, o sea, copió el primer sello que él utilizaba de sus padres y tuvo que aprender el oficio. Incluso en 10 también tuvo a una hija, Nieves, que también tengo catalogada alguna fotografía, no tal la fotografía en sí, pero también hubo una hija de él que también realizó ciertas fotografías. Entonces, allí se han maravillado en Plasencia. Digo, oye, que a mí me gustaría invitaros a la presentación del libro, o incluso estamos estudiando la posibilidad de mi amigo Manuel Jesús García Amador, que me deja hacer el prólogo, de hacer una visita a Plasencia y presentar el libro. El alcance del libro, no lo sé qué volumen puede tener el alcance, pero sí es verdad que cuando el mismo archivero de allí, pues le ha grabado la noticia el mismo alcalde, oye, que tener un paisano o sea, lo que pasa es que desarrolló casi toda parte de su vida en Marchena, pero que es nacido en Plasencia y se ve esa evolución de los 10 y hago una evolución de los 10 y bueno, le ha resultado bastante satisfactorio esa información y ni ellos mismos lo sabían que existía este fotógrafo. Entonces también quería hacer, ahora que he hablado de Nieves, un hincapié también en las mujeres, porque se me han dado, he descubierto casos, tanto, bueno, esta era hija de Luis, pero otras mujeres, hijas de fotógrafos sevillanos, ¿no? Por ejemplo, la viuda de Ron. Pues entonces, cuando una mujer que tiene que llevar, estamos hablando de otros tiempos, la faena de su casa, de sus niños, de la comida, y el marido el que se dedica profesionalmente ya a esta fotografía, tuvo que aprender el oficio del marido, porque cuando fallece, continúa esa saga fotográfica y ya no como Ron, sino la anuncia como viuda de Ron. Ella sigue realizando esa fotografía, pero ella tuvo que aprender el oficio, o bien de él mismo, o bien de otro fotógrafo que le enseñara. O sea, ese valor de una mujer de seguir tirando viuda, seguir tirando de su casa, de su familia, de sus niños, de encontrarse que ya no tenía el sustento económico de su marido y seguir realizando esas fotografías, para mí me parece algo formidable. El caso de la mujer todavía superior del hombre. Porque mujeres habrá pocas, ¿no? En el mundo de la fotografía, bueno, en general, de la época... De la época sí hay mujeres. Igual que pasó con la Rordana, la imaginera importante de Sevilla, que tenía que incluso filmaba a nombre del marido, porque en aquel tiempo no era concebible que una mujer a la que esculpiera esas imágenes religiosas, y después con el tiempo se descubre que era ella la artista, y una verdadera artista. Pues en la fotografía, yo no sé si pasaría, pero creo que sí, que la mujer le ayudaría seguro al mismo fotógrafo, ha revelado, y ella no filmaba el marido. Pero sí es verdad esto, que te encuentras como viuda tal, porque ya ella es la que continúa el negocio, y me parece, ya te digo, más sobrehumano todavía, porque llevar esa carga de fallecimiento de su marido, su familia, más el negocio, me parece de valor.
Oliver, ¿tú has tenido ya el libro físicamente? ¿Lo tienes ya? No, Todavía no te ha llegado. está en imprenta y estoy deseando de verlo. Está deseando. Estoy Tiene deseando, aquí una colección, ¿no? de varios libros, sí. que son todos de Marchena, ¿no? Sí, si quieres, pues, mira, he hecho un poco la recopilación de algunos libros que se han publicado de fotografía, digamos, no todos, he hecho una pequeña recopilación de algunos que yo tengo en mi propia biblioteca personal. Este, por ejemplo, Luis Camacho, Última Mirada, que fue un libro patrocinado por Ayuntamiento y Diputación de Sevilla. Se hizo un primer análisis de que fotografía artística y fotografía antigua de Marchena, de zonas de aquí, como puedes ver, zonas de aquí de Marchena. Entonces, es un libro que fue casi pionero en esto. Después, este libro, que sí, claro... ¿Ese fue de los primeros que sacaron? Este fue anterior, este fue en 2008, me parece, 2002. Y este fue en 2004, esto fue dos años después. Esto sí es un buen trabajo que hace el Servicio de Archivo Público de Bibliotecas de Marchena, donde se dijo, oye, vamos a crear una fototeca aquí. Entonces, ¿cómo se hace? Pues a través de estas colecciones que hago yo ahora, de colecciones privadas de personas que aquí están con su nombre y apellido, porque mis fotografías también tienen todas vienen abajo. El autor, la persona que aparece, si sé quién aparece retratada, las medidas, el tipo de papel, etcétera. Entonces, aquí es verdad que hice una recopilación de la década de 1920 y me apresuraría a decir, incluso antes de 1910, bueno, y alguna y anterior aquí. Y hasta el 40, 50, 60. Yo en mi libro, por ejemplo, me quedo hasta 1945, no me he querido quedar más, porque yo me he querido centrar más que nada en la fotografía del siglo XIX, que aparece bastante. Y entonces, porque me he querido... Entonces, esto es un libro que vino muy bien para hacer una recopilación de esas fotografías, pero claro, ahí no se analiza quién eran los autores, digamos, en sí de esa fotografía. Yo sí voy a hacer una recopilación que no se había hecho hasta ahora, de todos esos fotógrafos, quiénes eran, dónde estaban, cómo eran, quién pasaron por aquí, una recopilación, todo no está. Hubo fotógrafos como Olmedo y Serrano también en periódicos, que publicaban en periódicos la época, que eso no lo he incluido, que los podía haber incluido o lo puedo seguir ampliando, pero eran fotos para periódicos que había. Y es más, Luis Díez, tengo localizadas fotografías que también aportó a periódicos de la época, una de la Puerta Marchena precisamente. Y después pues se fueron publicando el libro este, que es igual, si estas fotografías hubieran estado más al descubierto, pues se hubieran, pero como estaban en el convento, se mantuvieron más de un siglo ahí inéditas, hasta que, bueno, Antonio Ramos, y con una serie de equipos, y patrocinado por Codesa, las Mercedarias, el Ayuntamiento, pues hicieron esta gran recopilación de Leopoldo Rodríguez, un fotógrafo ya cordobés, pero que también está un tiempo aquí en Marchena, y fue también un gran descubrimiento porque fueron fotografías del siglo XIX. El libro de Azpiazu, como hemos visto, de que hemos hablado ya, que solo hace... Aquí no están incluidas todas las fotografías porque por la cantidad de fotografías que tenía este hombre. Y este, ya pues el que hemos comentado antes de Juan Antonio Campos Pina, que todavía hay algún libro en la oficina de turismo, con una calidad de papel a color, porque también esto lleva un proceso, ya no solamente la investigación, después está la segunda parte, la maquetación del libro, que yo me lo he desarrollado yo todo. Me he metido una maquetación profesional que yo no me había visto antes, anteriormente me había ayudado mi amigo Manuel Jesús García Amador, y esta vez me encontré que lo hice yo, y entonces no es una maquetación profesional, pero sí está bien desarrollada y va a gustar. Entonces es importante también la maquetación, el estilo que tú le des al libro. Primero el formato, eliges el formato, la calidad del papel, es un mundo, es la imprenta. Yo he elegido un buen formato, un buen papel, etcétera. Creo que el libro es de consideración en lo que es imprenta y la maquetación. ¿Cuántos ejemplares vas a sacar, Oliver? Voy a sacar, he hecho una primera tirada de 100, porque esto realmente no sabe uno el alcance. Yo normalmente mis libros son 300 libros, porque la imprenta antes te pedía ese volumen más o menos para que fuera económico. Y en este caso, como anteriormente he contado con la suerte de que ha sido un financiado, pues este caso me he visto más solo, digamos, y ya me he echado valiente, porque este libro que más trabajo me ha costado más disgusto
y a la vez espero que ya al final me cueste más alegría, porque es que ha sido horroroso. Y tú no sabes la de gente que me preguntaban ¿cuándo va a salir el libro? ¿Cuándo va? De esas familias que me decían, y ya por vergüenza digo, este libro lo tengo yo que sacar a la calle. Y entonces pues he sacado 100 ejemplares porque me lo he costeado, yo ahora mismo ya he pagado una imprenta, y lo que sí es verdad que es de agradecer a todas estas personas que están colaborando conmigo en la edición, en la compra del libro, y porque se está creando mi pequeño grano de arena a ampliar la cultura marchena. Antes la investigación marchena estaba centrada más que nada antes a los investigadores cuando ibas tú a la jornada de historia marchena, hasta que yo un día me decido, bueno, ¿y por qué no puedo hacer yo? Que no tengo estudio en historia, no tengo estudio en literatura, pero me eché valiente. Oye, yo quiero publicar un trabajo de investigación y ser del cine, y entonces pues ya te inicias a eso y llega a un público, al lector, ya no el típico lector que lee mucho, al tipo con un cierto nivel cultural, sino que yo creo que he conseguido poquito a poco llegar el nivel de cultura a más personas. Yo quiero libros, yo quiero libros, gente que a lo mejor en su casa no tiene libros, pero oye, eso es satisfactorio, que tú entres en una casa y veas tu libro en una estantería, pues entonces pues agradecer a ellos que la cultura y ese interés ya por las publicaciones de libros en general en el pueblo está creando más entusiasmo, y eso es muy importante. Aparte que tenemos una buena racha de escritores y de investigadores, y ahora se está publicando muchos libros, y llega un momento que a lo mejor al ciudadano cansa otro libro más, entonces llega un poquito, ¿cuántos libros va a haber? A la gente mía a lo mejor, pero no, que está llegando a ese público, y este libro, más que de fotografía, que no es tan de lectura, que también está muy documentado, pero llega a más ciudadanos llanos, digamos, del pueblo, que eso me agrada, que ese recibimiento. Ya me he pasado de los 100, ya voy a tener que hacer otra tirada, pero Porque bueno, ya termina ya. ¿Ya tiene reservas hechas? ¿Se pueden hacer reservas del Yo libro? tengo más de 130 libros ya reservados con nombre y apellido. Ya me he pasado de los 100, porque cuando yo pido a la imprenta 100, tenía 50, voy a pedir 100, ya llego a las 100, ya me paso de los 100, y digo, bueno, voy a presentar el libro, que el libro va a estar puesto allí a todo el que vaya a la presentación. Una persona que va a la presentación no le voy a decir, usted no lo tiene reservado, no se lo lleva, no me parece apropiado. Pero sí es verdad que el que me lo tiene reservado se lo voy a garantizar sí o sí. Si me van a hacer falta, ojalá se vendiera mucho en la presentación, depende del recibimiento que tenga este libro, pues oye, que me hacen falta 50 libros, pues soy consciente, o los que sea, yo voy a pedir una segunda tirada. Y como eso en una semana después la reedición va a estar, pues yo personalmente lo voy a entregar casa por casa si hace falta. Facilitado, he entregado algunos carteles por algunos municipios, en la oficina de turismo algunos hay, con una lista, el que me conozca pues me la manda por WhatsApp, el que no, pues una lista que apunte su nombre, su dirección, su teléfono, para asegurar a esa persona que lo van a tener, vamos, que ese libro lo van a tener. Pero claro, el que llegue a la presentación y no lo tenga reservado, no le vamos a decir que no. Entonces, pues, que pues muy gustoso, y ojalá tengamos pero claro, tenemos que hacer una tirada sobre seguros, porque claro, no puedo meter en 200 ejemplares más sin saber si al final, ojalá. Hay libros, por ejemplo, mi amigo Manu en Ará vendió 1.200 ejemplares, esos son cifras desorbitas para mí o para aquí. Yo con 300 llegar, yo me conformo. Oye, que llegamos a los 100, yo conforme. La satisfacción es que lo tenga la gente y que ya esté publicado en la calle. Recordamos que la presentación el jueves día 12 de junio en la Biblioteca Municipal de Marchena. Sí, exactamente. Quería agradecer también, bueno, al Servicio de Archivo y al Ayuntamiento, que me hayan cedido el local, porque es un local magnífico para la presentación del libro, y bueno, ya hay muchas personas que me han confirmado que van a ir a la presentación, pero que entiendo que muchas personas pues, no podrán ir por circunstancias personales o lo que sea. Pero creo que va a estar muy interesante, porque aparte de la presentación voy a ahondar un poquito en las fotografías con una proyección de ellas, y yo creo que va a estar muy interesante y va a ser un momento muy bonito. Y ya te digo, agradecer a mi amigo Manu para terminar, que es una de las personas que apostó por el libro desde el primer día, y cuando lo tuve muy, muy difícil, que estuve a punto de abandonarlo y dejar la investigación, él fue la persona que me apoyó y me dijo que ese libro se tenía que publicar sí o sí. Entonces, pues espero que sea de la satisfacción de todos. ¿Va? ¿A qué hora es la presentación? A las 7:30 de la tarde. A las 7:30. Bueno, se cierran a las 9,
en esa hora y media no me quiero extender mucho, pero quiero también exponer esas fotos y que haya un ratito para, bueno, claro, para venta de los libros y si alguno quiere que se los firme, pues mejor. Y ya para terminar, ¿tiene pendiente algunas publicaciones previstas? Pues sí, la verdad es que sí, porque con el tema desde cuando empezamos con la pandemia, pues tenía varias publicaciones pendientes. Por ejemplo, tengo una investigación sobre, porque uno de los programas que ya hicimos aquí en la tele de cine, ¿te acuerdas que venía aquí? Una con el compañero Parra, vamos a hacer algo sobre Pepe Marchena en el cine, porque ya lo había dado yo una pincelada en mi libro de cinematógrafo Marchena. Y me pongo a preparar esa entrevista que íbamos a hacer en el plató aquí y se me alarga mucho, la información se me agranda tanto que le digo, Parra, no vamos a hacer el programa de Pepe porque es que esto me da para un libro. No, da para un libro. Y cosa que Pepe Marchena se ha escrito, pero no Pepe Marchena como actor de cine. Pero claro, esto no sé qué público, a tanto público no va a llegar. Es un libro un poco menos comercial, digamos, pero no por ello menos interesante, como yo lo definía como el actor más universal. Nadie como Pepe Marchena en aquellos tiempos había sido un actor de cine en varias películas protagonizadas en aquellos tiempos. Fue nuestro primer actor importante marchenero. Entonces es un libro que tengo ahí como un poco pendiente, pero claro, que a lo mejor una tirada cortita, simplemente por la satisfacción de presentar, que no determinar ese libro y estar en la calle. Y después otro que tenemos sobre el ferrocarril en Marchena, una investigación que ya mi amigo Manu pues me dijo, se ofreció incluso a patrocinarme el libro. Oye, que yo te lo patrocino, que yo te pongo el dinero, que yo quiero que tú saques el libro del ferrocarril. Es una artista, lleva ya escrito 10 libros, entre Marchena, Aral, Morón, es un portento en la investigación y sigue investigando. Y digo, mira, Manu, yo el libro no puedo ahora mismo. Dice, bueno, mira, pues he pensado que quiero hacer algo conjunto contigo. Y entonces vamos a hacer, él y yo, uno sobre el ferrocarril, ya extrapolado a Aral, Utrera, la línea de Marchena-Barcillón, Marchena, pero un trabajo espectacular con planos de la Renfe, fotografía, bueno, increíble. Además lo que él ha conseguido en sus propios archivos ferroviarios y demás. Y es un libro que, bueno, que apostamos, que yo quiero, porque él presenta un libro ahora en septiembre, y yo a ver si lo presentamos hasta el final de año. O sea, se ha comprometido a ver si podemos intentar antes que acabe el año, en diciembre, noviembre, diciembre, que no podemos, bueno, será el año siguiente, pero que es un trabajo conjunto que queríamos hacer los dos. Bueno, pues mucho ánimo y a seguir ahí trabajando, que después nos beneficiamos todos de vuestro trabajo, porque claro, también es muy gratificante, ¿no?, ver también estos trabajos y conocer nuestro pasado. Claro, muchas veces para nosotros para mí es más sencillo que otro escritor investigador me haga el libro, cojo, lo compro, lo leo y me quita mucha investigación de eso. Pero sí es verdad que es muy satisfactorio el tema de, más que nada, porque esto económicamente no cubre, vamos. Bueno, pues Oliver Tobar Urbina, muchas gracias por venir. Muchas gracias, sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Y aquí estaremos para cuando presente más libros, que esperemos que sean muchos. Esperemos que sí. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista con Oliver y hemos hablado sobre su libro, Historia de la fotografía en Marchena. Nosotros vamos a continuar en Televisión Marchena y volvemos con más cosas en unos minutos.